Todos utilizan una variación de una tecnología desarrollada en 1987 llamada RAID, que aunque tiene casi 40 años sigue siendo fundamental para la infraestructura digital moderna. Mi nombre es Jesús Herrada y junto a mi compañero Rafael Pérez vamos a explicar cómo fue nuestra implementación de los sistemas RAID en el lenguaje de C++. Pero primero hay que conocer qué son los RAID. Un RAID, o los RAID, matriz redundante de discos independientes, son sistemas de almacenamiento que combinan varios discos duros o varios discos físicos en una sola unidad lógica, para mejorar el rendimiento, la protección de datos o ambos, mediante técnicas de escritura y distribución de datos en esas unidades. Existen diferentes tipos de RAID, o llamados niveles RAID, como el RAID 0, el RAID 1, el RAID 5, el RAID 10, que fueron los tipos de RAID o configuraciones que utilizamos para nuestro proyecto. ¿Qué es el RAID 0? El RAID 0 es una configuración de almacenamiento que combina dos o más discos duros en una sola unidad lógica, para mejorar el rendimiento, pero sin ofrecer redundancia de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de los discos falla, entonces reconstruir todo el dato sería imposible, ya que necesitamos que todos los discos estén disponibles para ello. ¿Cómo funciona? Utiliza una técnica llamada stripping, que divide los datos en bloques y los distribuye entre los discos participantes. Por ejemplo, si tenemos dos discos, el disco A1 y el disco A2, bueno, el bloque A1, que es el dato segmentado, se escribe en el disco A0 y el bloque A1 se escribe en el disco A1 también. Esto permite la lectura y escritura paralela, acelerando significativamente el acceso a los datos. ¿Cómo fue la implementación del RAID 0 en C++? Bueno, primero, para todos los RAID se utilizaron archivos de datos .txt para simular los discos. Todas las clases RAID, porque en C++ utilizamos programación orientada a objetos, definiendo clases para cada uno de los discos, todos derivan de una clase abstracta o clase base. Clase RAID, ya que la mayoría de los RAID comparten comportamientos y métodos iguales, decidimos implementarlo de esta manera. Ahora bien, ¿cómo funciona la implementación del RAID 0? Bueno, en primer lugar, para segmentar el dato, para poder escribirlo en todos los discos al mismo tiempo, lo que hacemos es que el usuario ingresa un string y ese string lo dividimos entre la cantidad de discos disponibles en el sistema. En nuestro caso, por defecto, la función crea dos discos RAID, pero bien así se pueden implementar más, ya que 2 es el mínimo de discos que necesita o se necesita para configuraciones RAID 0. Ahora bien, ese string se toma y se divide entre la cantidad de discos que hay disponibles y cada uno de esos datos se escribe en cada uno de los discos. ¿Qué pasa? Antes de segmentar el dato se crea una clave única para cada tipo de string. En primer lugar, tenía pensado hacerlo de la siguiente manera: convertir cada uno de los caracteres del string a su valor en ASCII y luego ese valor en ASCII convertirlo en hexadecimal, pero esto genera claves muy largas, lo cual puede ser desmejorar el rendimiento quizás. Entonces lo que se hace es utilizar funciones hash propias de C++ que nos crean claves únicas usando valores hexadecimales. ¿Para qué se utilizan estas claves? Bueno, en sistemas reales existe un controlador que se llama controlador RAID, que lo que hace es conocer en dónde ha sido escrito el dato que ha sido segmentado, para a la hora de reconstruir el dato él sepa dónde buscarlo. Sin embargo, aquí en C++ apostamos por otra forma de hacerlo, y es crear una clave única para cada dato que ingresa. Cuando el dato se segmenta y se crea en uno de los discos, se crea junto a su clave, lo cual, una vez que se vaya a buscar el dato y reconstruirlo, se va a reconstruir a partir de esa clave. Tenemos funciones como lectura, escritura de datos, también las funciones que crean la clave, y todo, una vez que los discos están disponibles o están llenos de información, lo que se hace es guardar todo en un mapa no ordenado. Esto garantizando la lectura y la búsqueda de manera eficiente. Gracias a las claves únicas que se generan para cada tipo de dato, se puede utilizar de manera adecuada un mapa no ordenado, ya que requiere de claves únicas para cada valor. Si bien esta implementación tiene muchas ventajas, como la escritura en paralelo, la lectura en paralelo, así también como la búsqueda rápida, y muchas otras características que nos garantiza el RAID 0, no nos protege contra la falla de datos. ¿Qué pasa? Si uno de los discos fallas, por ejemplo, si no se puede abrir alguno de los discos de este sistema, el código o el sistema envía una alerta o un mensaje de alerta indicando que no se puede reconstruir el dato, ya que uno de los discos ha fallado. Y es por eso que surgen los RAID 1. Vamos a conocer cómo funcionan los RAID 1. El RAID 1, también conocido como espejo o mirroring, es una configuración de almacenamiento de datos que tiene como principal objetivo la tolerancia a fallos y la protección de datos. En un RAID 1 los datos se duplican por completo en dos o más discos duros. ¿Cómo funciona? Bueno, el RAID 1 es un sistema de almacenamiento que protege los datos mediante espejado completo. Funciona duplicando toda la información en dos o más discos de forma simultánea. Cada vez que se escribe un dato en un disco, se copia el mismo dato en otro disco. Si un disco falla, el sistema continúa funcionando automáticamente con los discos restantes sin pérdida de datos ni interrupción. A ver, ¿cómo implementamos esto en C++? Bueno, de igual modo que los RAID 0, utilizamos archivos .txt para almacenar la información, leemos los datos de la misma manera, creamos las claves también únicas, aunque no sea necesario, pero esto puede garantizar lecturas más rápidas utilizando los mapas no ordenados. ¿Cómo funciona el RAID 1 en nuestro caso? Bueno, si algún disco falla, el sistema automáticamente lee de cualquier otro disco, ya que cuando los discos están completos, el sistema lee de cualquier disco disponible, como todos los discos copias, que son los importantes acá, están habilitados, tienen la misma información y entonces se leen a partir de ello. Otra de las características importantes del RAID 1 es que utilizamos solamente un disco para escritura, que es nuestro disco principal, para lectura, y los escrituras si tenemos los dos discos disponibles. Para que un RAID 1 pueda funcionar de manera correcta se necesita mínimo dos discos disponibles, o si se requiere más discos tiene que ser números pares, ya que una parte es para la copia y otra parte para el dato original. ¿Qué pasa si un disco falla? Bueno,
el sistema lee automáticamente del otro, se reconstruye el dato e inclusive se puede reconstruir toda la información de un disco copia al otro disco, funcionando sin problema. A diferencia del RAID 0, que si un disco falla, entonces todo nuestro sistema colapsa porque no se puede reconstruir el dato. Acá no hay reconstrucción de datos como tal, ya que solamente tenemos un disco original para escritura y lectura. Sin embargo, a veces también se utiliza la clave para acceder más rápido a la información. Nuestro sistema también crea por defecto un RAID 1 de 2 discos, pero también se pueden implementar más. Y si el número de discos que se va a crear es impar, bueno, el sistema automáticamente define un número par de discos para crear. RAID 5 es una configuración de almacenamiento que combina rendimiento, seguridad y eficiencia. Se basa en distribuir los datos y la información de paridad entre 3 o más discos duros. Su objetivo principal es proteger los datos ante fallos de hardware sin sacrificar demasiado espacio ni velocidad. ¿Cómo funciona? Los datos se dividen en bloques y se reparten entre todos los discos. Esto permite que las operaciones de lectura se realicen en paralelo, mejorando el rendimiento. Y en lugar de duplicar los datos como en RAID 1, RAID 5 calcula una fórmula matemática que es la paridad para reconstruir los datos en caso de que estos fallen. La paridad no se guarda en un solo disco, sino que se distribuye entre todos los discos. ¿Cómo se implementa el RAID 5 en C++? Pues bien, vamos con la simulación de disco. En esta implementación, los discos físicos son simulados mediante archivos de texto. El sistema RAID 5 crea múltiples archivos con nombres como disco 1, disco 2, etc., donde cada archivo representa un disco independiente en el array. El sistema requiere mínimo de 3 discos para funcionar correctamente, y si el usuario intenta crear un RAID con 5 con menos de 3 discos, el sistema automáticamente ajusta 3 discos por defecto y muestra una advertencia. Y cada archivo se abre en modo append para permitir la escritura continua de datos sin perder información previa. Función para escribir en RAID 5. La escritura en RAID 5 sigue un proceso de 3 etapas. Primero, el dato ingresado por el usuario se divide en partes más pequeñas utilizando el método dividir datos. Este método distribuye el dato en n-1 partes aproximadamente iguales, donde n es el número total de discos. Segundo, se calcula la paridad llamando a la función calcular paridad, que realiza las operaciones XOR bit a bit entre todas las partes. Esta paridad actúa como información de recuperación. Y tercero, escribe en los discos las partes de datos que se almacenan en los discos n-1, mientras el bloque de paridad se guarda en el último disco. Ahora, ¿cómo se almacenan los datos en RAID 5? Pues bien, el almacenamiento en RAID 5 combina stripping con paridad distribuida. Cada dato se almacena con una clave única generada mediante una función hash, que sirve como un identificador para reconstruir el dato posteriormente. La estructura de almacenamiento sigue un patrón donde los datos se dividen y distribuyen entre todos los discos, con la paridad rotando en diferentes discos para balancear la carga. Y cuando se necesita recuperar datos, el sistema lee todas las partes de los diferentes discos, las agrupa por su clave hash y las reensambla. Y si algún disco falla, la información de paridad permite reconstruir los datos faltantes, proporcionando tolerancia a fallos de un disco sin necesidad de duplicación completa como en RAID 1. Ahora hablaremos del RAID 10, que utiliza el mirroring y el stripping. Pues bien, el RAID 10 es una configuración que combina duplicación del RAID 1 y distribución de datos del RAID 0, ofreciendo alta velocidad y máxima seguridad. Requiere al menos 4 discos. Los datos se duplican en pares para protegerlos y esos pares se distribuyen para acelerar el proceso. Ahora, ¿cómo funciona? Pues bien, se basa en procesos simultáneos. Primero, los datos se duplican en pares de discos, como en el RAID 1, y luego esos pares se organizan en bloques distribuidos, como en el RAID 0. Esto significa que cada dato se guarda en 2 discos distintos, garantizando que si uno falla, otro conserva la información, y al mismo tiempo los datos se reparten entre los pares, lo que permite que las operaciones de lectura y escritura se realicen en paralelo, acelerando el acceso. ¿Cómo se implementa el RAID 10 en C++? Pues bien, vamos con la simulación de discos. En esta implementación, RAID 10 simula discos físicos mediante archivos de texto organizados en pares de espejo. El sistema crea archivos con nombres como disco 1 del RAID 10, etc., en donde cada archivo representa un disco individual. El RAID 10 requiere un mínimo de 4 discos y debe tener un número par de discos para formar pares de espejos. Si el usuario intenta crear un RAID 10 con menos de 4 discos o un número impar, el sistema automáticamente ajusta a 4 discos por defecto y cada archivo de disco se abre en modo append para permitir escrituras continuas y el sistema verifica que todos los discos estén disponibles durante la inicialización. Vamos con la función para escribir en RAID 10. La escritura en RAID 10 combina 2 técnicas. Primero realiza stripping, que es la división de datos, y luego el mirroring, que es el espejo de cada parte. El proceso comienza dividiendo el dato original en n entre 2 partes, donde n es el número total de discos.
Por ejemplo, con 4 discos un dato se divide en 2 partes. Luego, cada parte se escribe en un par de discos espejados, creando así una copia duplicada en cada segmento. La función utiliza una clave única generada mediante hash para identificar todas las partes pertenecientes al mismo dato original, facilitando la posterior reconstrucción. Ahora, el almacenamiento de datos. El almacenamiento de RAID 10 organiza los discos en pares de espejo, donde cada par almacena una parte del dato dividido. En un sistema con 4 discos, los discos 1 y 2 forman el primer par de espejos y los discos 3 y 4 forman el segundo par. Cuando se almacena un dato, se divide en partes y cada parte se escribe tanto en el disco primario como en su espejo correspondiente. Esta estructura proporciona tanto el alto rendimiento de stripping, al leer y escribir múltiples discos simultáneamente, como la alta confiabilidad del mirroring, al tener duplicados completos de cada segmento. El sistema puede tolerar múltiples fallos de discos siempre que no fallen ambos discos de un mismo par de espejos. Muchas gracias por la atención. Esta ha sido nuestra presentación de nuestro proyecto de los discos RAID.